The Good Father, o El Buen Padre, no es una parodia de la conocida película El Padrino, sino que es un problema de caminos mínimos. Vamos a ponernos en situación. Un padre lleva y recoge a sus hijos del colegio. Este padre, obsesionado por la buena gestión del tiempo, calcula que 2 trayectos al día por 238 días de colegio por curso hace un total de 476 trayectos por curso, lo que le lleva a plantearse cuál será realmente el trayecto más corto desde su casa hasta el colegio. En un principio, este padre recurre a las aplicaciones populares de mapas, que calculan rutas entre 2 puntos, pero pronto descubre que estas aplicaciones no tienen en cuenta algunos caminos que sí son transitables. Entonces, ¿cuál será el camino más corto entre la casa y el colegio teniendo en cuenta todos los caminos transitables? Bien, para ello, para solucionar este problema, lo primero que debemos hacer es plantear un grafo cuyos vértices sean las intersecciones de los caminos y las aristas los propios caminos. A cada vértice le vamos a identificar de alguna manera. Vamos a emplear letras, excepto para los vértices origen y destino, que vamos a nombrarlos casa y cole. Lo siguiente que debemos hacer es asignar un peso a cada arista. Este peso va a representar la distancia en metros desde un vértice a otro. De este modo, el camino de menor peso representará el camino más corto. Hay que destacar que nuestro grafo es bidireccional, puesto que las aristas se pueden recorrer en ambos sentidos y el peso sigue siendo el mismo. Para calcular el camino mínimo vamos a emplear el algoritmo de Dijkstra. Este algoritmo nos invita a crear una tabla, tal que esta, que es una tabla cuadrada desde el punto de vista que tiene el mismo número de filas que columnas, y estos son el mismo número de nodos que tiene el grafo, dispuestos de esta forma. Entonces, comenzamos desde el nodo origen, que en este caso es casa, y vamos a seguir esta notación, la cual indica distancia desde este nodo hasta este otro nodo. Bien, en el nodo inicio, casa, obviamente la distancia del nodo casa al nodo casa es 0. No recorremos ninguna arista. Lo siguiente que tenemos que hacer, o vamos a hacer, es marcar ese nodo como definitivo. Al marcar este nodo como definitivo lo destacamos en color amarillo y marcamos el resto de columnas de esa fila con este símbolo, una estrella, un asterisco, que va a significar que está marcado como definitivo y ya no debemos calcular distancia hacia este nodo. Lo siguiente que hacemos es calcular la distancia desde el nodo casa a los nodos adyacentes, en este caso A y F. ¿Qué distancia hay del nodo casa al nodo A? 80. Y del nodo casa al nodo F, 410. Esos son los pesos de las aristas, que en nuestro caso son distancias, metros. Pues lo marcamos. ¿Y al resto de nodos? Pues mira, no son accesibles desde casa. Por tanto, los marcamos con este símbolo que representa infinito. Y lo siguiente que tenemos que hacer, el siguiente paso, importante, no tanto en esta primera columna, sino en las siguientes, veremos que es importante este paso, es elegir el peso menor. En este caso está claro, 80 frente a 410 es 80. Y nos lo llevamos a la siguiente columna y lo marcamos como definitivo, igual que hemos hecho en la primera columna. Luego resaltamos con color amarillo y el resto de columnas de esa fila lo marcamos con este símbolo que hemos decidido trabajar con él, un asterisco.
Procedemos igual que antes y anotamos las distancias desde el nodo A a los nodos adyacentes. Al nodo casa no lo podemos anotar porque está marcado como definitivo, pero al B y al D sí. Y no anotamos la distancia del nodo A al nodo B, sino que anotamos la distancia acumulada. Eso es muy importante. Anotamos la distancia acumulada, es decir, 80 más 70, 150 al nodo B. Y 80 más 115, 195 al nodo D. Además, al nodo F arrastramos esa anotación. El resto de nodos, como no hay acceso, los marcamos como infinito, con ese símbolo que representa infinito. El paso ya es igual que el que hemos hecho anteriormente, es decir, elegir el de menor peso, 410, 195, 150, pues 150 es el que pesa menos. Lo llevamos a la siguiente columna y lo marcamos como definitivo. En nuestro caso lo destacamos con un color amarillo y marcamos el resto de columnas de la fila con estrellitas. Estamos en el nodo B. Al nodo A no podemos calcular porque está marcado como definitivo, pero sí podemos marcar hacia el nodo D y hacia el nodo C. Hacia el nodo C tenemos 245 acumulados, es decir, 95 más 150. Y al nodo D tenemos 150 más 69, 219. Y 410 casa, nodo F, lo seguimos arrastrando. Al resto de nodos no hay acceso, por lo tanto, los marcamos. Ahora bien, este es importante. Debemos elegir el menor peso, el camino con menor peso. 410, 195 o 245. Aquí tenemos que elegir un camino u otro. Para llegar al nodo D lo podemos hacer a través de A o a través de B. Es decir, podemos hacer este camino de aquí o este otro camino de aquí. Este algoritmo de Dijkstra ya nos va diciendo que acceder al nodo D a través del nodo A nos va a resultar un peso menor, es decir, este camino será menor peso. Por lo tanto, nos lo llevamos aquí y lo marcamos como definitivo. Y el siguiente paso, ya que estamos en el nodo D, es lo siguiente: calcular la distancia de los nodos adyacentes. B está marcado como definitivo, A está marcado como definitivo, pues entonces solamente nos queda E, que son 195 más 125, 320. Esta marcada aquí y esta marcada aquí, la marcada del nodo C y la marcada del nodo F, lo arrastramos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que elegir cuál es el camino de menor peso. 245, 320 o 410. Obviamente 245. Pues lo pasamos a la siguiente columna y lo marcamos como definitivo. Desde el nodo C volvemos a calcular distancias a nodos adyacentes. B está marcado como definitivo, así que marcamos la distancia acumulada al nodo E, que serían 245 más 140, 385. 385. Y esta otra la volvemos a arrastrar. Aquí, a estas alturas del algoritmo, del desarrollo del algoritmo, ya se puede apreciar muy bien qué es lo que estamos haciendo al arrastrar, al seguir este método. Estamos arrastrando este camino, que no es más que este de aquí, que pesa 410. Todo el tiempo lo estamos arrastrando. ¿Por qué? Porque va a haber un momento que vamos a tener que elegir, igual que hemos hecho aquí, cuál es el camino más corto, o bien yendo por este lado, que no entramos en detalles, o bien yendo por aquí. Llegará un momento en que llegaremos al nodo F y tendremos que elegir el menor peso, 410, o lo que salga por aquí, que no sé lo que será. Estamos en el nodo E.
y llegar al nodo E a través del camino C pesa 300, del nodo C pesa 385, pero llegar al nodo E desde el camino D pesa 320, pesa menos. Por lo tanto, elegimos 320 frente a 385 y 410, pues es el menor. Y lo marcamos como definitivo. Y ahora, una vez que estamos en el nodo E, lo único que tenemos que hacer es calcular la distancia acumulada al siguiente nodo adyacente que esté libre, que en este caso es F. El resto están marcados como definitivos. Bueno, pues la distancia acumulada son 320 más 25 que pesa esa arista, 345. Y el nodo cole aún sigue siendo inaccesible, lo marcamos con este símbolo. Y ahora, en esta columna tenemos que elegir el menor peso. Y aquí ya se ve bien lo explicado anteriormente. Obviamente, llegar al nodo F a través del nodo E pesa mucho menos que a través del nodo casa directamente. Por lo tanto, nos llevamos a la siguiente columna, el de menor peso, que es el E, y lo marcamos como definitivo. Y lo que queda es bastante trivial. ¿Por qué? Porque de F a cole, esta arista la vamos a tener que recorrer en todos los casos. Entonces es sumarle 170 a lo que haya. Lo hacemos y nos lo llevamos a la siguiente columna y la marcamos como definitiva. ¿Cómo hay que leer esta tabla una vez calculada? Bueno, pues sencillamente tenemos que coger el nodo de inicio, buscar su representación más a la derecha, en la columna más a la derecha, en este caso es esta columna. Tenemos casa aquí y no hay el otro. Y nos quedamos con este. Entonces, de casa pasamos al nodo A, de casa al nodo A. Y el nodo A hay que buscarlo el más a la derecha. En este caso, aquí le tenemos en esta columna. Es decir, al nodo D. De casa pasa A, de A pasa al D. Y el D le buscamos lo más a la derecha posible, le tenemos aquí y nos lleva al nodo E. Del nodo E le buscamos lo más a la derecha posible, está aquí, y nos lleva al F. Y el F le buscamos lo más a la derecha posible y nos lleva al cole. Por tanto, para ir de casa al cole hemos pasado de casa a D, E, F y cole. Es decir, hemos hecho algo así. Donde el camino más corto desde la casa hasta el colegio es este de aquí, que no contemplan los programas de mapa normales. Y de esto puedo dar fe porque este camino le recorro yo diariamente para llevar y traer a los niños del colegio. Gracias por la atención.